Hola, esta es una grabación nuevamente porque la grabación que hicimos en clases no funcionó porque la red estaba muy mala, así que voy a repetir la clase, lo que vimos, quizás un poco más rápido de lo que lo vimos en la clase, pero bueno, como esto es un video, ustedes pueden parar, retroceder. Vamos a ver el concepto de herencia, que es un concepto fundamental en programación orientada a objetos y es una de las características que le da mayor versatilidad, flexibilidad y sobre todo potencia para el diseño de aplicaciones y sobre todo aplicaciones grandes. Como tal vez les comentaba yo que una de las características que permite la herencia es crear clases basadas en otras clases ya existentes. Eso es lo que produce la herencia. La primera ventaja de esta funcionalidad de los lenguajes orientados a objetos es que permite reutilizar código. Si nosotros definimos, y como ya hemos visto que las clases tienen cierta jerarquía, las clases que están en la jerarquía más alta, si están bien definidas y se han pensado bien, corresponden a principios generales de funcionamiento que van a ser transversales no solo a esa clase, sino que a las clases derivadas que se, que se construyan utilizando herencia a partir de esa original. Cuando nosotros heredamos creamos una clase por herencia, esa clase nosotros la llamamos clase heredada, y ahí en la clase heredada o clase derivada o subclase eh, podemos definir nuevos atributos que complementen los atributos que tiene la clase padre y también nuevos métodos eh, que aumenten la funcionalidad de la clase padre y que adapten a la situación de la nueva clase heredada, la clase, eh, esa clase hija, para adaptarse bien al problema. E incluso podemos modificar eh, métodos que existen en la clase padre, eh, redefiniéndolos, lo que se llama override, en la clase derivada. Java permite también consultar por la estructura de una clase, que es una funcionalidad que se llama reflexión. Bueno, no vamos a ver esto mucho ahora, pero digamos que tiene herramientas como un lenguaje moderno. La herencia. ¿Cuáles dos reglas que nos permiten guiarnos en el diseño? Y esto es súper importante, que uno cuando define alguna cosa, por ejemplo, vamos a definir un estudiante. Un estudiante es una persona que, por ejemplo, que estudia en un recinto, en un establecimiento, pero es una persona. Entonces, aparece en rojo, estudiante es una persona. Por lo tanto, una relación de definir eh, es una condición necesaria para definir una subclase o establecer una relación de herencia entre una clase y otra. Y sin embargo, no es suficiente. Los objetos además deben cumplir con el principio de sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Que la clase derivada debe responder de buena forma a todos los objetos de la clase base. Es decir, por ejemplo, la clase base sería persona y la clase derivada estudiante. Entonces, la clase derivada tiene que tener, un estudiante tiene que tener nombre, lo mismo que una persona, tiene que tener, no lo sé, por ejemplo, estatura, tiene que tener peso, tiene que tener un montón de información asociada y son atributos de la clase persona y que también son necesarios para una clase estudiante. Eso lo vamos a ver ahora a continuación, un ejemplo con más detalle. La clase ya existente se denomina superclase, clase base o clase padre. La clase nueva, por su lado, se denomina subclase, clase derivada o clase hija. Importante usar esta nomenclatura porque voy a utilizar los sinónimos de uno y de otro y tratar de ser lo más preciso en el lenguaje para expresarme correctamente.
Y eso es lo que tenemos que hacer todos, digamos. Aquí un ejemplo de herencia que le estaba hablando de que estudiante es una clase derivada de la clase persona. En UML, que quiere decir Universal Markup Language, que nos permite definir, en este caso, gráficamente, esto es un diagrama de UML, la relación de herencia entre dos clases, y se establece con una flecha que va desde la clase derivada hacia arriba, jerárquicamente, a la clase padre. Y en este diagrama hemos especificado los atributos que están aquí. Estos atributos son los nombres de esos atributos, de esas variables, que en el caso de aparecer aquí tienen un signo menos delante, quiere decir que serían variables que son private. Es decir, que son solo accesibles por métodos o funciones, métodos, bien digo, dentro de la clase en sí y no fuera de la clase. Aquí vemos además cuáles son el tipo: nombre, string, fecha de nacimiento, date, estatura, float, peso, float también, etc. Tenemos también acá todos los que son métodos. Tenemos los getters y los constructores. Estos métodos, al aparecer con una flecha, con un signo más delante, significa en el diagrama UML que son, tienen el modificador public, o sea que son métodos públicos, que son accesibles por otros objetos fuera de la clase. Y en otras condiciones más que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos perdón, tenemos el nombre del método y el tipo que retorna, string. Y eventualmente, si es que tuviese algún parámetro. En este caso no tiene parámetros de entrada, ninguno de estos, pues son los getters. No pusimos los setters para hacer el ejemplo un poquito más corto. Y pusimos dos tipos en nuestro ejemplo tenemos dos constructores. Un constructor que no toma parámetros y otro constructor que toma parámetros que son el nombre y la fecha de nacimiento. Nada más. Y tenemos una clase derivada, que es estudiante, que tiene atributos privates, que son universidad, que es un string, fecha de ingreso, una fecha, la carrera, un string. Y pusimos estos tres solo como ejemplo, getters de los atributos. Aquí está este diagrama. Me parece incluso en IntelliJ que es posible instalar un plugin que permita generar estos diagramas de clases en UML de forma automática a partir del código. Eso lo pueden probar ustedes, yo no lo he probado. Sé que existe, lo busqué, lo encontré, pero no lo he visto cómo se hace. Bien, entonces vamos a ir a IntelliJ. Esto está un poco, no sé cómo se verá esto. Voy a mejorar aquí, en Settings, en el editor, vamos a mejorar el font, lo vamos a aumentar un poco de tamaño, está un poco pequeño. 15, bueno, 17. Sí, a ver, sí. Eso mejora cómo se ve. Bueno, algo mejora. Ya, vamos a borrar la clase estudiante, la vamos a borrar. Borramos. Override, delete. Borramos la clase. Y vamos a crearla desde cero para ir a una velocidad un poquito más normal y no tan rápido. Ya, entonces, estudiante. Estudiante es una clase derivada, por lo tanto, en su declaración, aquí donde dice public class estudiante, utilizamos la palabra reservada extends, que quiere decir literalmente que extiende la clase persona. Con esto ya le estamos diciendo de entrada en su declaración que la clase estudiante es derivada de la clase persona. Entonces vamos a tener
atributos que va a ser private, un string, que podría ser el establecimiento, universidad creo que lo llamamos, universidad, estamos suponiendo que son estudiantes universitarios, da lo mismo en realidad, podría ser establecimiento, private, voy a tener la otra, que era carrera, un string también, carrera, y vamos a tener private date, y poner fecha ingreso. ¿Sí? Aquí inmediatamente voy a detener un poco esto. Me disculpo por esa interrupción, justo recibí una llamada. Bien, entonces estábamos diciendo que inmediatamente IntelliJ nos pone aquí importar, y aquí lo que estamos importando son la clase date, que es una clase que está en este paquete, package, que es Java Util. Y dentro de ese paquete hay un montón de clases que son, que es una librería, la Java Standard Library, que nos permite hacer un montón de cosas. Y, y ese es el paquete que importa. Bien, entonces lo que hacíamos primero era los constructores. Entonces utilizamos el generador de código de IntelliJ, generate, y ponemos constructor. Lo interesante es que acá nos dice que utilicemos el constructor de la superclase, de la clase padre. Y nos dice que podemos escoger o bien el constructor que no tiene ningún parámetro, o bien el constructor que tiene todos los parámetros. Entonces hagamos el primero, sin ninguno. Ok. Y ahora nos pregunta cuáles de nuestros atributos de la clase actual que estamos editando queremos incluir en el constructor, sea inicializado. Entonces, vamos a poner estos tres. Ok. Entonces, este constructor no va a llamar al constructor de la clase padre, pero, por lo tanto, todos los atributos de la clase padre que están presentes también en estudiante, todos los atributos de persona que también están presentes en estudiante, es decir, el nombre, el peso, la estatura, no van a quedar configurados. A menos que, si nosotros miramos personas, y la colección de collares. Cuando nosotros utilizamos el constructor sin parámetros, aún así se hacen algunas configuraciones por defecto. Por ejemplo, el nombre dice soy un NN. En peso dice que es 50. Y en el caso de la colección queda como una lista vacía. ¿Sí? Una array list vacía. Entonces, cuando estamos haciendo en estudiante, esto estamos, sí, por el hecho de no llamarlo, estamos utilizando aquel constructor que es de la clase padre sin parámetros en el fondo, lo mismo. Y tenemos esa opción aquí. Entonces, aquí podemos especificar string, carrera, universidad, etc. Podemos crear otro constructor ahora, generate, constructor que utilice, por ejemplo, de nuevo este sin nada, ¿ok? Y ninguno de los parámetros de entrada. Este constructor no define absolutamente nada, estudiante. Y podemos tener todas las combinaciones que queramos, algunos, etcétera, pero podemos uno que tenga todo, supongamos. Entonces vamos a generar un constructor que tenga este de persona, el primero, que tiene todos los parámetros de entrada para configurar los atributos. Y le ponemos además todos los parámetros para configurar los atributos de la clase derivada, de la clase hija. ¿Sí? Nos queda, por lo tanto, los primeros tres quedan con nombres que son
el primero de la variable, nombre N, edad E, peso P. Y luego, la colección, que era Rayleigh Collar, C. Y a continuación, los parámetros que son de nuestra clase aquí. Universidad, carrera y fecha de ingreso. ¿Sí? Entonces, la primera línea del constructor utiliza esta llamada super. Super aquí llama al constructor constructor de la clase padre. ¿Sí? ¿Y qué constructor va a llamar? Va a llamar aquel, como es de la clase padre dice aquí persona, está claramente señalado que es, dado que en Java tenemos solamente herencia a partir de una clase y no de múltiples clases, no hay ambigüedad. Entonces, cuando llamo al constructor, llamo a aquel método que se llama persona y que tiene la misma firma. La firma del constructor es el nombre del método y las variables que utiliza. Y en este caso, las variables que está utilizando corresponden a este constructor que está aquí, que tiene todas las, como parámetros de entrada, podemos configurar todos los atributos de la clase persona. ¿Sí? Bien. Eso con estudiante. Super entonces nos permite llamar a métodos de la clase superior. ¿Sí? Entonces, ahora hagamos los getters and setters de esta clase con alt insert, creo que era. Sí, que era alt insert. Sí, pero no me salió. No. Todos los getters and setters de todas las variables. Voy a tenerlo aquí. ¿Sí? Y vamos además a hacer un override del método toString. ¿Sí? Y vamos a tomar todos los parámetros de todos los atributos de mi clase para que los pase a un string de esta naturaleza, que ser estudiante, de universidad, carrera, fecha de ingreso, etc. Sin embargo, durante la clase, recuerdo que me preguntaron cómo podríamos hacer para que además pusiésemos el nombre del estudiante aquí. Entonces, una forma de hacerlo es poner aquí nombre igual espacio y ponemos el signo más y ponemos aquí super. Esto aquí me falló la memoria de la sintaxis correcta y ponemos punto. Podemos hacer dos cosas. Podemos poner, perdón, no va a poner solo el nombre, vamos a poner todos, ¿vale? Entonces entonces vamos a poner aquí super, pero no dentro del string, perdón, super.toString y vamos a poner esto con espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos con super llamando al método toString de la clase persona. Entonces, este método lo llamamos y su resultado lo vamos a agregar al resultado que tenemos aquí. Y de esa manera tenemos impresa aquí toda la información del estudiante que incluye los atributos de la clase padre. Sí.
Bien, entonces vamos a ir acá y vamos a definir crear una instancia es de estudiante, digamos E, y esta instancia va a ser un new estudiante que y vamos a utilizar que vamos a definir el nombre completo. Y el nombre, no sé, Elena. Luego vamos a preguntar la edad. La edad, supongamos que, sí, que tengo usted 23 años. El peso, unos 60 kilos. La estatura, la estatura era 1,60, por ejemplo, la estatura, y el peso 60 kilos. Y ahora tenemos que poner collar, la lista de collares, ¿cierto? Y la lista de collares, lista de collares, ponemos new. No, ponemos null, listo, una lista vacía. Y después venía el nombre de la universidad, UTFCM, la carrera telemática, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora podemos hacer un print out, como me dijeron que si yo escribía south aquí, inmediatamente me escribía esto, era un atajo del IDE. Y podemos poner e.toString y ver qué es lo que nos sale. Vamos a ejecutar. Y tenemos un error. ¿Dónde está el error? Aquí me equivoqué. La edad 23, el peso. ¿De dónde saqué la estatura? Era edad. Aquí me confundí. Entonces el peso, 55 supongamos. Y el C, aquí es nulo. Claro. Y la universidad era UTFCM aquí. UTFSM y telemática. Y la fecha de ingreso. Bien, nos falta el último campo aquí. Arreglamos el problemita este de la universidad y de la colección. Nos falta el último campo que es la fecha. Para la fecha vamos a utilizar vamos a utilizar de la librería, de los paquetes de la librería, vamos a utilizar una clase, date format, que nos permite definir cuál es el formato que tiene la fecha. Entonces creamos un objeto, date format, que va a ser igual, que va a corresponder a un nuevo simple date format, que definimos cómo van a ser los formatos de las fechas de nuestro programa. Entonces el padrón va a tener primero el año, los 4 dígitos del año, luego va a tener los 2 de los meses y 2 dígitos del día. Sin embargo, tenemos 2 problemitas, bueno, varios problemas. Un problema es que no tenemos este símbolo de format, no está incluido. Está ya lo hemos incluido aquí, de Java Text Date Formats, que son también otro paquete de la librería de Java. Y ahora
usamos date, el objeto, perdón, no data, date, y creamos una fecha que va a ser igual a nuestro objeto anterior que creamos aquí arriba, de format, punto, y ahora vamos a hacer parse. Y el string tiene que ser en el formato que entramos, puede ser el 2021, marzo, y el 1 de marzo. ¿Sí? Luego, en nuestro objeto aquí, en nuestro ¿cómo se llama? Constructor, ponemos nuestra fecha. Ahí está. Y aún dice que tenemos un problema. ¿Dónde es esto? Handle exception, parse exception. Aquí tenemos un problema. Y ya está. Veamos si funciona, qué es lo que nos imprime esto. Interesante. Nosotros habíamos, recordemos un poco, en persona hicimos un override de el método toString. Y, perdón, no en persona, en estudiante, hicimos el override del método toString, llamamos con super al método de la clase padre y le agregamos además lo que nos había generado automáticamente el override del método toString de la clase derivada, de clase estudiante. Por lo tanto, lo que nos entrega aquí es la persona, que vendría siendo esta parte de acá, la llamada al método de la clase padre está aquí, y nos dice que es persona, que se llama Elena, tiene una edad de 23, peso 55, y luego le sumamos el string que está acá, que era lo que había generado automáticamente el override to string, que incluye los atributos de la clase derivada, que dice estudiante, la Universidad UTFCM, la carrera telemática, la fecha de ingreso. Tenemos un problema con el formato de la fecha de ingreso, si pueden ver, está aquí. Dice viernes 1 del 2021. Entonces, tenemos un problema con el parsing de la fecha. Veamos. Esto creo que es con mayúscula. ¿Será así? Creo que ese es el estándar. No recuerdo bien. Ahí sí, porque es el lunes 1 de marzo del 2021. Claro, al poner yo con minúscula el M estaba poniendo otra cosa y no el mes. Por lo tanto, al crearlo, así se creó bien la fecha y ya estamos. Claro. Volvamos entonces a nuestra clase. Vimos que la sintaxis era esta, manager, extend, employee, y hemos visto también de que podemos hacer, redefinir métodos que están en la clase padre, en la clase hija, utilizando override, y para acceder a métodos de la clase base, utilizamos la palabra reservada super. En el caso que es super con paréntesis sin nombre, estamos llamando al constructor. Cuando utilizamos super punto, el método, como aquí, super punto el método, ahí estamos llamando a ese método de la clase padre. También, y esto es necesario hacerlo aquí, porque fíjense ustedes que comparten el mismo nombre, porque hemos hecho un override. Pero aquí podríamos, por ejemplo, aquí en estudiante, aquí podríamos haber escrito nombre, esto de hecho lo hicimos en clase. Igual, y aquí llamar get nombre. Ahí. Y nos aparecería a continuación
lo primero que no aparecería, antes que universidad, no aparecería el nombre y luego la universidad aquí. Entonces saldría repetido nombre acá y acá. Veamos cómo funciona esto. Bien. Persona, Elena, nombre, y luego estudiante, nombre, Elena, universidad, etc. Se repite de nuevo. Y bien, eso fue lo que vimos. Esto es lo que está básicamente en el punto zip del archivo que les envié. Y con eso ya tenemos la clase por concluir. Muchas gracias. Voy a detener entonces la grabación.